La Zona Cero. Y hoy, amigos, he de decir que he notado cierta tensión en el ambiente cuando Jesús Callejo y Carlos Canales estaban intercambiando opiniones. Se intuye el debate, se intuye la crispación en esta mesa de trabajo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tanto como crispación. Os he notado muy alterados. Bueno, tenemos opiniones distintas sobre temas muy puntuales y uno de ellos es Roswell, como no. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. O sea que esta noche va a haber divergencias. Nos hemos batido en duelo 2 veces ya a la entrada, pero bueno. ¿Pero duelo a sangre o...? Nada, primera sangre simplemente. Solo primera sangre. Igual le he cortado una oreja, pero bueno, pues sin importancia. Bueno, eso dijo Mike Tyson. Que le he cortado una oreja, pero vamos, sin importancia. Bueno, pues vamos a hablar de Roswell y por supuesto hay que hablar del Área 51. Y yo creo, Jesús, que es uno de esos grandes casos, uno de los monográficos habituales en nuestra Zona Cero, ese que siempre nos pide cada temporada el oyente, ¿no? Sí, la verdad que hemos recibido bastantes peticiones, tanto por teléfono como por email, que se toque este tema o temas afines, ¿no?, a Roswell, como es el del Área 51 y las conspiraciones que hay alrededor de este caso. Estamos hablando, pues posiblemente del caso número 1 dentro de la ufología, cuando se habla de estrellamientos de naves. Ya no estamos hablando de avistamientos simplemente, que bueno, de eso hay muchísima casuística, sino de uno de esos casos que ponen el dedo en la llaga sobre muchas cosas que surgieron a su alrededor, ¿no? Y ni más ni menos, pues eso, de un ovni que se estrella, de unos tripulantes humanoides que se rescatan, algunos muertos, otros vivos, y no solo de un estrellamiento, sino de varios estrellamientos que ocurren, pues, o bien en el mismo mes, o bien en meses posteriores. Y a partir de ahí se desata toda una polémica, donde se involucran a políticos, a militares, a agentes de inteligencia, a periodistas, ¿no? Hasta el punto de que incluso los militares ya consideran la materia ovni, a partir de ese momento, como materia reservada. O sea que de ahí, pues, hasta lo último, ¿no?, que hay en ufología, como eran aquellas famosas autopsias, pues todo gira, o todo tiene que pasar antes o después por el inevitable caso de Roswell. Vamos al primer capítulo porque hay que hablar del nacimiento de la ufología moderna en esos 10 días que comprenden desde el 24 de junio, cuando Kenneth Arnold tiene esas apreciaciones sobre lo que vio, hasta el 3 de julio, cuando se produce el supuesto estrellamiento del OVNI en Roswell. En tan solo 10 días, Carlos, nace la ufología moderna. Pero no solo nace, yo creo sinceramente que los 10 días que transcurren entre el 24 de junio y el 3 de julio de 1947 son de los que van a marcar en el futuro del siglo XX. Es decir, ahora no lo apreciamos así, pero estoy seguro que eso ocurrirá pasado el tiempo, por 2 razones. Primera, curiosamente, la aparición de la ufología en el concepto moderno, que es el avistamiento de Kenneth Arnold en Mount Rainier, en el estado de Washington, de unos objetos extraños que volaban, que él describe como platos deslizándose en el agua, es decir, no habla de platillos volantes, pero la palabra platillo volante luego tiene un gran éxito y se impone en todos los idiomas del mundo, hasta el 3 de julio del mismo año, es decir, unos días después, cuando un extraño objeto de procedencia desconocida se estrella en un rancho propiedad de un habitante de Roswell llamado McBrazel, cambian completamente toda la visión que había entonces y hasta entonces sobre los fenómenos aéreos anómalos. Y lo explico. Curiosamente, Kenneth Arnold, que era un piloto profesional y de calidad y valía, estaba intentando solventar un misterio doble. Y es que el mismo día en que él tiene, es decir, el avistamiento, él lo que hacía era investigar una extraña desaparición que había ocurrido un mes antes, exactamente el 24 de mayo, sobre el Mount Rainier, de un C-54 norteamericano, es decir, un avión grande, un avión de transporte. El mismo día del estrellamiento de Roswell, o del accidente supuesto de una nave extraña o de algo extraño en Roswell, otro C-54 se pierde en un vuelo entre las Bermudas y Miami. De la Fuerza Aérea Norteamericana, que no existía todavía como servicio separado del ejército, estaba en formación en aquel entonces, pierde 2 aviones de carga grandes en el plazo de un mes. Los 2 en circunstancias extrañas, los 2 de manera misteriosa y los 2 sin dejar rastro. Kenneth Arnold, como he dicho, piloto profesional, está buscando los restos del avión cuando tiene un encuentro con una extraña serie de objetos en formación, de los cuales él describe claramente un líder, de una formación, llamémosla militar, o estructurada, organizada, y comunica a las autoridades del estado de Washington, las autoridades aéreas, de lo que él cree o entiende que es una incursión de la Unión Soviética. Solamente unos días después, el 3 de julio, en el condado de Corona, en Nuevo México, en el rancho que he dicho de McBrazel, de repente por la noche se oye un extraño ruido, una especie de explosión, y un objeto
impacta contra el suelo. Carlos, dentro de la cronología oficial del fenómeno OVNI se sitúa el 2 de julio como el posible estrellamiento del OVNI. Sí, bueno, los restos se descubren el 4. Eso es, pero como estrellamiento el 2, y a partir de ahí es cuando empiezan a surgir... Sí, porque es de madrugada, efectivamente, es por la noche del 2 al 3. Bueno, el caso es que, y ahora lo entraremos en detalle en ello, lo interesante del fenómeno de Roswell, que es lo que le ha dado la gran fama y lo que le ha hecho saltar a la prensa de esa forma, es que en un primer momento no solo no se oculta, sino que se hace público. Y el mundo entero, y sobre todo los grandes periódicos de la costa oeste de Estados Unidos, reciben la noticia de que las fuerzas aéreas de los Estados Unidos han capturado o cogido los restos de una nave no identificada procedente, así entre comillas, de otro mundo. Claro, literal. Un comunicado asombroso. Militar, además. Militar, lo que nos hace siempre sospechar, ponernos en el lado oscuro, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es posible que tan rápidamente lancen, Jesús, ese comunicado? Esa imprecisión, ese error supuestamente calculado. Sí. Yo creo que se le escapó. Ya no hablaremos de claro, no, yo creo que no fue un error calculado, es verdad. Yo creo que contó lo que era la verdad y a partir de ese momento se desmintió con una rapidez tremenda. Estamos hablando que en el diario de Roswell, que se llama el Daily Record, en los días 8 y 9 de julio del año 47, en las primeras páginas aparece anunciado la recuperación oficial de un ovni estrellado. El que firma esta nota de prensa es el que por entonces era teniente el Walter Haut, que es el que difunde la noticia, era como el Relaciones Públicas del Ejército del Aire, y 24 horas después, es decir, al día siguiente, el día 9 de julio, se desmiente y se da la explicación oficial. La explicación oficial que se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo. Y es que McBrazel solo vio un globo sonda meteorológico tipo modelo Railway, un poco por la explicación convencional que se dio, a pesar de que McBrazel y todos los testigos que vieron los restos de su supuesto ovni dejaron bien claro que no era un globo sonda porque se lo conocían. Además, McBrazel era un especialista en globosondas porque daban una recompensa de 5 o 10 dólares al que recuperara uno de estos. Entonces él, como todos los demás que estaban allí por Roswell, pues sabían perfectamente lo que era un globo meteorológico, ¿no? Por lo tanto, esa explicación fue absurda, pero sí sirvió para callar tanto a McBrazel como a otros testigos y que se mantuviera esto en secreto durante muchísimos años, ¿no? Porque solo empiezan a salir informaciones pues un poco fiables pues casi 30 años después, cuando se empiezan a recoger testimonios de testigos que sí quieren hablar, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento todo eran rumores, eran determinadas incertidumbres, desmentidos, por supuesto, de los organismos oficiales, y ahí queda la historia, ¿no? Pero sí fue muy espectacular, y ahí están los periódicos, que ese 8 de julio, pues el teniente Walter Haut sacara esa información, diciendo que era un ovni directamente, que no decía un ovni, decía un platillo volante, y 24 horas después se desmiente, y hay un telón de silencio alrededor. Pero fijaros qué interesante, en lo que es la participación popular dentro del fenómeno de Roswell, lo curioso es que, debido a lo que ha dicho Jesús, de que la recuperación de los globos sonda, de los globos meteorológicos era no solamente propiciada, sino que era apoyada por parte de las fuerzas aéreas norteamericanas, el 6 de julio McBrazel, que es el dueño del rancho, que junto con su hijo han sido los primeros testigos y un vecino que han visto el extraño objeto, los restos del extraño objeto, ya se dan cuenta de dos detalles fundamentales. Primero, el material del que está hecho, los restos que encuentran, es muy extraño. No se dobla bien, resiste el fuego, es raro, no lo aprecian como un metal ordinario ni clásico, y entonces hacen lo que un ciudadano norteamericano o español en su caso hubiera hecho de manera lógica, y es que se lo comunican a George Wilcox, que es el sheriff del condado de Chávez. Y se lo comunican a la autoridad oficial en Nuevo México. Y Wilcox hace también lo correcto, y es que, llevando las muestras del material, se las lleva a Jesse Marcel, que es el oficial de inteligencia de la base aérea de Roswell. Bueno, Roswell era muy importante, en aquel entonces era la base, y luego lo hablaremos del grupo de bombarderos 509, que era el único grupo de bombarderos nucleares que tenía en aquel entonces Estados Unidos. Y Marcel, que es un oficial de inteligencia, no solo lo oculta, porque no tiene órdenes expresas a ocultar nada, dado que es un fenómeno nuevo, y se lo presenta a su coronel, que es William Blanchard, que es el comandante de la base aérea Roswell, que hace una cosa que es lo que cambia absolutamente todo el criterio a partir de entonces sobre la noticia. Primero, Blanchard lo comunica a la prensa, es decir, no le preocupa demasiado que se sepa. Incluso él es consciente de lo que está ocurriendo en la prensa. Pero Blanchard lo envía a las muestras que acaba de recuperar McBrazel y su hijo, y lo envía a Fort Worth, a Texas, donde lo primero que hacen los oficiales que la reciben es fletar un vuelo especial que las lleva a Washington. Vamos a recordar a nuestros amigos cómo estaba la situación en Norteamérica en el año 1947. Apenas, todavía no se habían cumplido los 2 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. 2 años también de la era nuclear. Ni siquiera los rusos tenían todavía poder atómico. Sus pruebas atómicas las realizaron en 1950.
Claro, es una situación donde hay miedo a los rusos. Está claro que el Pentágono no había hecho caso a Patton en su afán por acabar con los rusos antes de que terminara la guerra. Quería. Sí. Pero claro, había miedo a los rusos. En ese momento es el momento de donde la gente está mirando al cielo, está mirando el peligro rojo, ¿no? Pero claro, el problema es que como se trata de un fenómeno radicalmente nuevo, es muy curioso, porque el propio Marcel, que se acerca con un vehículo militar a la zona y empieza a investigar de una manera privada prácticamente los restos que quedan, sin recogerlos, ni siquiera hace una clasificación, sino simplemente los va observando, deja o permite que la emisora local, que era la KSWS, haga un anuncio extraoficial, porque es extraoficial, de que se había localizado un objeto muy raro que había dejado restos en un rancho en Nuevo México. Y nos encontramos una sociedad... Y la noticia empieza a crecer. Nos encontramos exactamente una sociedad norteamericana que está ávida de datos. Exacto. ¿Quieren saber algo? Es conocida la visión de Kenneth Arnold. La visión de Kenneth Arnold no había disparado una alarma, sino que lo que había disparado era poco más o menos que un divertimento. Es decir, existen extraños objetos que van en el aire, los llamaron en aquellos momentos judo volantes, fracasó la palabra, luego que se impuso el platillo. Pero lo que había era una especie de interés, simplemente, interés y curiosidad. Entonces, claro, que en aquel entonces, de momento y de repente, una emisora local y un periódico digan que se ha capturado, porque dicen así, es decir, que se han cogido los restos de una nave voladora en forma discoidal que procede de otro mundo, pues claro, es una noticia mundial. Entonces, y todo el mundo la recoge. ¿Se puede decir, Jesús, que la sociedad norteamericana estaba ya abonada para recibir una noticia, un impacto como el de Roswell? Hombre, sí, porque esos no son los primeros avistamientos. Ya se sabía que antes del año 47 se habían dejado de ver objetos en el cielo, por supuesto no se había estrellado ninguno, pero los fenómenos aéreos anómalos no era algo extraño, y menos en esa zona de Roswell, ¿no? Después empezaron a recoger más testimonios donde se sabe que antes del año 47, antes de julio y por supuesto antes del 24 de junio, cuando Kenneth Arnold ve estos 4 no discos volantes, que es uno de los errores también que se ha transmitido, sino que eran una especie de alas delta, ¿no? Pues, pues ellos ya sabían que había cosas que no se podían explicar y que se atribuía pues a distintos prototipos, en principio, y de hecho fueron una de las explicaciones convincentes que se intentaron dar también para echar tierra en el asunto, que eran, pues prototipos de la V2 alemana que se estaban practicando pues en bases aéreas norteamericanas muy cercanas al lugar del incidente de Roswell, cosas parecidas. Entonces, claro que estaban ávidos. Este tipo de cosas, de noticias, llamaba mucho la atención, y más cuando encima sale en la prensa, como he comentado, pues una noticia diciendo que se había recuperado un platillo volante no humano, ¿no? Aunque se desmintiera, el rumor corrió de tal manera que la gente quería saber muchas más cosas. Y a partir de ahí surge ya pues una cantidad de noticias, de informaciones y de desinformaciones, que realmente se puede decir que también como hito ufológico empieza la era de la conspiración también ufológica, ¿no? Porque es ese momento cuando empiezan a surgir muchísimas cosas que luego tienen mucho que hablar, como era el famoso comité de Majesty 12, o a partir de ahí se inicia el proyecto Signo, que intenta pues ya hacer una especie de búsqueda y de investigación seria de los ovnis. Después continúa con el proyecto Grunge, en fin, desemboca en el proyecto Libro Azul, etcétera, etcétera. Muchísimos proyectos, tanto en un signo como en otro, es decir, unos para defender de alguna manera que esta procedencia es no humana y por lo tanto pues hay que tener todas las precauciones posibles, y otros de estos informes para todo lo contrario, es decir, para desprestigiar el fenómeno, que no se siga indagando ahí y que se mantenga como materia reservada y como alto secreto. Unos apuntes, Carlos, sobre la base militar de Roswell. Posiblemente el OVNI fue a caer en el sitio menos indicado. Cayó en el sitio más indicado. Ah, más indicado. Curiosamente. La base más protegida, la más secreta. Bueno, Roswell formaba parte de un grupo de bases, no es la única, que formaban un entorno. Es decir, hay que tener en cuenta, y vamos a citar una serie de nombres que a todos los oyentes les va a sonar. Los Álamos. Los Álamos. Primer lugar del mundo donde se pone una bomba atómica, en Nuevo México, en junio de 1945. 2. White Sands, desierto de Nuevo México, arenas blancas, donde se encontraba la base de pruebas de la Northrop, las alas voladoras, inspiradas en diseños de la propia Northrop, y donde se sabe que desde 1946 había científicos alemanes, entre ellos los hermanos Horten, que habían probado alas voladoras en Alemania en el cielo. Bueno, no llegaron a volar por unos días, y que tenían una tecnología ultra avanzada que el gobierno norteamericano, en una operación secreta, a la que luego hablaremos, denominada Paperclip, intentó recuperar para su propio uso. 3. Roswell, sede del grupo de bombarderos 509, el único grupo de bombarderos con armas nucleares que tenía Estados Unidos en aquel momento, y que acaba de retornar del atolón Bikini, donde había estado de pruebas, haciendo pruebas de bombas atómicas famosísimas en la historia por muchas razones, entonces por la palabra Bikini, que trascendió a partir de entonces al mundo entero. 3. Otro sitio muy importante, entonces no era nada todavía, aunque el ejército ya lo había adquirido para pruebas. Hoy se llama Groom Lake, en Nevada. Es decir, forman una zona, un entorno de bases norteamericanas que tenían la siguiente característica. Estaban aisladas, había poca población, eran lugares idóneos para pruebas de material secreto que al menos hacían con continuidad desde el año 41-42. Y todo eso se une a que de repente, porque Roswell no es el único caso, empiezan extraños avistamientos de objetos que hasta entonces
no se podían clasificar de ninguna manera. Yo creo sinceramente, y luego hablaremos de todas las teorías que hay sobre lo que pudo caer en Roswell, que el alto mando militar norteamericano de las bases de la zona, no el gobierno, quiere decir, no el alto mando de Washington, se vio sorprendido con algo que les desbordó completamente. Pero vamos, sin aventurar nada, pero digamos que... Era el lugar más interesante del mundo, si los Estados Unidos tenían que probar algún prototipo nuevo, seguramente sería esa la zona indicada. Sí, pero si alguien tenía que buscar algo en Estados Unidos o en cualquier lugar del planeta Tierra, en el año 47 yo hubiera ido a Nuevo México. Tú hubieses ido a Nuevo México. Era el sitio más interesante del planeta Tierra. O sea, así de claro, y vamos a poner un ejemplo muy extraño. Imaginemos que la humanidad tiene una evolución constante como ha tenido desde que aparece en el este de África el Homo sapiens hace 150.000 años. Bueno, desde su aparición, probablemente después del impacto que tiene la cultura, después del nacimiento de la aparición del cristianismo, en el año obviamente 1 de nuestra era, nada ha tenido más importancia que los sucesos que ocurrieron allí en el año 45. ¿Por qué? Porque el ser humano hizo detonar una bomba nuclear. Entonces, a partir de ese momento la historia del mundo, para bien o para mal, ha cambiado. Ha cambiado. Bueno, pues esto en cuanto a Roswell. Ahora, Jesús, yo creo que conviene que hablemos un poco de esa Área 51. Bueno, pues interesante, porque ahí entramos ya en una segunda parte que está muy relacionada con lo de Roswell, ¿no? Porque Roswell tiene una fecha de nacimiento muy concreto. Y sería incluso conveniente hablar que hubo varios Roswell, porque sabes que después salieron noticias de que no solo hubo un extrañamiento, sino por lo menos hubo 2 en el mismo mes, estoy hablando, de junio, ya no digo en años posteriores, que en el año 48 pues hubo muy famoso en Aztec, ¿no? También en Nuevo México. Y eso pues nos pone sobre la pista de que esa desinformación pues llegó a extremos de ocultar pues otro tipo de supuestos, ya no digo aterrizajes, sino estrellamientos de naves con humanoides, donde surgió toda esa conspiración de que en alguna parte se custodiaron todas estas naves y a estos supuestos humanoides que quedaron ahí. Entonces empezó a surgir la duda, de, bueno, ¿dónde están? Estaba claro que en Roswell allí no había nada, quedaron ciertos restos diseminados de aspecto alumínico, pero ¿dónde estaban esas naves? Y mucho más, encima hubo 2, y mucho más si, como comentaban al año siguiente en Aztec, pues ni más ni menos que en Nuevo México también, a 20 kilómetros de Aztec, un 25 de marzo de 1948, también sale la noticia, por ejemplo, dentro de la rumorología, por supuesto, de que el gobierno de Estados Unidos había recuperado los restos de una nave y a 16 ocupantes. Lo de Roswell solo hablaban de 4 ocupantes. Entonces, claro, todo esto hace que la gente se plantee dónde han ido a parar todas estas historias. Antes Carlos comentaba que bueno, que esto se trasladó a distintos lugares. El sitio final donde parece que desembocó fue en la base aérea de Wright-Patterson en Ohio, y allí es donde en el hangar 58, que no el hangar 18 como nos hicieron creer durante muchísimos años, pues es donde empiezan a estudiar los científicos los restos de estos estrellamientos y de estas naves, ¿no? Y esto es lo que nos da ya paso a hablar del Área 51, es decir, ahí estuvo en un primer momento, pero se sabe que posteriormente ahí no estaba, ¿no? Hubo periodistas, investigadores que fueron a la base aérea de Wright-Patterson y ya no estaban a partir del año 48 por lo menos. ¿Qué fue de ellos? Bueno, pues fueron a un lugar muy misterioso, uno de esos lugares, por supuesto, que haría las delicias de cualquier película de ciencia ficción, y de hecho se han hecho algo parecido en Expediente X, se ha tratado ese tema. Y estamos hablando ya ni más ni menos que de la base aérea de Nellis, en pleno desierto de Nevada, donde se situaría esta enigmática Área 51, concretamente en un paraje denominado Groom Lake. Estamos hablando de uno de los misterios mejor guardados de toda la historia secreta de Estados Unidos, sin duda. Y en eso continúa el misterio, como bien sabemos. Claro, porque es como si un misterio fuera encadenándose con otro misterio. Lo de Roswell ha quedado ahí un poco olvidado, y surge lo del Área 51, que es un mito relativamente moderno, ¿no? Porque, de hecho, era tan secreto que muy poca gente lo conocía hasta hace relativamente poco, y fue por las revelaciones de un supuesto trabajador que tenía un contrato temporal, Roberto Lazar, o Bob Lazar, como él quería hacerse llamar, que en 1989, estamos hablando de un joven físico de 30 años, afirmó que había estado trabajando en un proyecto secreto en el desierto de Nevada, en concreto en este Área 51, desde diciembre de 1988 hasta abril de 1989, donde hace unas declaraciones y a partir de ahí su carrera pues viene abajo porque le amenazan de muerte y empieza a tener serios problemas en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué cuenta este hombre? Pues bueno, aparte de contar la ubicación de donde estaría este Área 51, nos habla ni más ni menos de experimentos tecnológicos de propulsión sacados de un artefacto extraterrestre. Es decir, se intentaba reproducir
en este área el sistema de propulsión de los ovnis. Un sistema de propulsión basado en un revolucionario reactor antimateria que dominaba las ondas gravitatorias. El gran laboratorio de pruebas, ¿no? Tremendo, sí, porque si esto fuera cierto, pues claro, fíjate la información que nos estarían ocultando, y que esto después daría pie a otros descubrimientos científicos que estarían basados en esa supuesta tecnología extraterrestre. Antes de que empiecen las noticias, hay una cosa muy importante, porque Roswell fija el patrón de ocultamiento, que es una cosa muy curiosa. Cuando en Washington, que es donde habíamos dicho que se había enviado por parte de los responsables de la base de Roswell todo el material encontrado, el general Clement McSmullen, inmediatamente, nada más tener la noticia que acaba de llegar el material, hace una cosa que va a fijar lo que es la conducta del gobierno norteamericano en estos actos para los años venideros. Es que, sin esperar ni siquiera a la confirmación de la noticia, ordena al comandante de la 8ª Fuerza Aérea, al general Roger McRamey, que todos los restos identificados en Roswell sean bloqueados, cambiados, cogidos y sustituidos por material que pueda ser identificado con un globo sonda. El ejército norteamericano acordona la zona. Los soldados que ocupan la zona no tienen información sobre lo que están haciendo exactamente allí. Hay que tener en cuenta que el ejército norteamericano todavía no era profesional. Estábamos a solo un año y pico del final de la Guerra Mundial. Es decir, aún era un ejército de conscripción. Es decir, por lo tanto, los soldados eran reclutas, no eran gente que vivía de ellos, sino que eran gente reclutada normalmente en sus ciudades o en sus campos, y que por lo tanto tenían una vida totalmente diferente. No les dejan acceder a la zona, simplemente hacen un acordonamiento exterior, y son militares profesionales de la Fuerza Aérea los que se encargan de coger el material y cambiarlo. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una cosa que rompe cualquier criterio, y luego comentaremos algunas teorías sobre el posible origen terrestre del fenómeno de Roswell, que es muy raro, que es la sensación de miedo, la sensación de sorpresa. Es decir, alguien en Washington, no tanto en Roswell ni en las bases aéreas de la zona del sur, del sudoeste norteamericano, pero sí en el alto mando norteamericano, saben que lo que hay ahí, 1, no es suyo, 2, es muy importante, y 3, no se debe de dejar que el público tenga conocimiento de ello. El porqué de las 3 razones, luego lo debatimos, pero fijaros las 3 pautas: bloquearlo, cambiarlo, no dejar que nadie se entere, ocultarlo. ¿Por qué? Porque saben que no es tuyo, es otra cosa. Una enmarcación precisa y perfecta la que nos han dado nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales. Ya tenemos el fenómeno suficientemente situado. Roswell en Nuevo México, Área 51 en Nevada. Ya sabemos algo más. Después de las noticias, por cierto, animo a los amigos catalanes que nos escuchan en FM que pasen rápidamente a la onda media, porque ahora ya sabéis que desaparecemos de la FM, pero a través de onda media nos podéis escuchar. Creo que es el 651, ¿no? Sí, de la onda media, 651. Pues ahí estamos, porque el programa de hoy promete, está quedando muy interesante. Después de las noticias, donde nos ponemos al tanto de la actualidad, vamos a abordar las diferentes hipótesis que emanaron de Roswell, y hablaremos también de lo que 640 de la 540 de la onda media, me comentan mis compañeros. Así que diferentes hipótesis que emanaron de Roswell y lo que se está contando sobre el Área 51 en los últimos 11 años. Apasionante, ¿verdad? Son los monográficos de nuestra Zona Cero, aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero. ¿Dónde iba a ser si no? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Zona Cero. Y en la Zona Cero, en nuestros monográficos espectaculares de martes a miércoles, hoy tenemos uno de los asuntos fundamentales. Os recuerdo que estamos hablando de Roswell. Ahí empezó todo. Allí fue el comienzo, el inicio de la ufología moderna. Ese 2 de julio de 1947 que tanto daría que hablar. Y por añadidura, claro, por supuesto, hay que contar cosas sobre el Área 51. Un área espectacular, más que un área parece el País 51 por la extensión que tiene el área. Porque, Carlos, ¿cuánto me decías que medía el Área 51? El Área 51 tiene unos 11.000 kilómetros cuadrados, es aproximadamente como el Principado de Asturias. Es una barbaridad. 11.000 kilómetros cuadrados. Sí, es una barbaridad. Es el centro de pruebas gubernamentales norteamericano más grande en extensión. Hay zonas más secretas, más aisladas, desde luego, dentro de las pruebas del ejército norteamericano, pero ninguna tiene ese tamaño y ninguna está tan aislada de grandes núcleos de población urbana. Lo más cercano es Las Vegas y está muy lejos, como el Área 51 de Nellis. ¿Os imagináis? Es algo espectacular. El Principado de Asturias, que fuera una gran base militar. El Principado de Asturias, por 11.000 kilómetros cuadrados, caramba. Sabes que eufemísticamente se le llama
llama El Rancho. El Rancho. También recibe el nombre de S4 sí. o La Tierra de los Sueños. Pero lo del rancho me hace mucha gracia porque precisamente para decir todo lo contrario. Madre mía, pues claro, más o menos como el proyecto para ampliar Barajas, ¿no? ¿Y sabes cómo se llama la autopista muy bonito el nombre, que circunda muy cerca de la base de Nellis, la base militar de Nellis? Sí. La llaman la autopista de los extraterrestres. Por la cantidad de avistamientos. Y no es casual, que en las bases militares se vean este tipo de fenomenología aérea, ¿no? Y no es casual por eso, por lo que decía antes Carlos también. ¿Por qué en Roswell y no en otra parte? ¿Por qué cerca de una base aérea? Pues por supuesto, casi todos los estrellamientos sospechosamente ocurren en las inmediaciones de estos lugares, y ya no te digo en la área 51, donde hay de todo. Esta noche estamos tratando estos asuntos con nuestros buenos asesores Jesús Callejo, Carlos Canales, y señores, yo creo que obligados estamos a mostrar a nuestros oyentes las diferentes hipótesis que se han vertido después de Roswell. ¿Cuántas podríamos trazar? Bueno, yo creo que básicamente son 4, que voy a resumir brevemente y luego iremos entrando una a una en ellas, que serían: la primera, la hipótesis sostenida por el gobierno de los Estados Unidos después de la desclasificación obligatoria del año 97, que no desclasificaron nada, y que por si faltaba alguna duda, ya se ha encargado Clinton hace exactamente un mes, justo lo hace hoy, de decir claramente que no va a hablar nada de lo que se oculta en el Área 51 porque sigue siendo un asunto de seguridad nacional, con lo cual se acabó el problema, no se sabe nada. Pero digamos que la oficial consistiría, ya no hablan tanto de un globo sonda, porque es una verdad chorrada, sino que han ido afinándola un poquito, y hay una variante de la teoría oficial, es decir, el origen terrestre de lo que allí se estrelló, que es la que subrepticiamente el gobierno norteamericano ha ido filtrando desde los años 80, que consistiría algo así como que en realidad el accidente de Roswell ocultaba pruebas de aeronaves secretas norteamericanas, principalmente de la empresa Northrop, de la fabricante actualmente del Espíritu, del B-2. Esa sería más o menos la hipótesis oficial. Esa tiene una subvariante, que sería la segunda, que dice que efectivamente ocultaban pruebas de aeronaves secretas, pero que esas pruebas no son hechas públicas porque ocultan a la opinión pública norteamericana experimentos con seres humanos, entre otras cosas con niños, y además experimentos con aeronaves de tipo secreto de origen alemán. Esa sería la hipótesis... La hipótesis 2. 2, la conspiranoica, a lo mejor. Claro, que sería la más conspiranoica, porque, y luego veremos que, aunque yo creo que no tiene especialmente nada que ver con el accidente de Roswell, sí es especialmente inquietante y tremenda en el sentido que oculta gran parte de verdad, como son las actividades del grupo 731 japonés en la base de Dulce, o el hecho cierto de que proyectistas alemanes como los hermanos Horten, los fabricantes de las primeras alas voladoras, o incluso el propio Wernher von Braun, estuvieron en dos bases aéreas de Nuevo México en el año 46-47 con grupos de científicos alemanes incluidos en lo que luego explicaremos lo que era en la operación Paperclip, sujeta papeles. Llevamos 2. La tercera sería la explicación conspiranoica, pero dentro de la conspiranoica la clásica, es decir, en Roswell se estrelló una nave voladora procedente de otro planeta, así claro, extraterrestre. Y la cuarta, la que defiende Jacques Vallée, y con un pequeño matiz, John Keel. En Roswell se estrelló un objeto que fue colocado, en cierto modo, a propósito allí, procedente de otro mundo. Y ese otro mundo no tiene por qué necesariamente significar un origen extraterrestre. Pues una vez expuestas estas 4 hipótesis, vamos a ver por dónde se inclinan nuestros asesores. Pero habría una quinta también. Pudiera ser la quinta columna. Sí, la John Keel, es verdad, que no la acabo de decir. Estamos hablando de un investigador que John Keel. Pues este hombre expuso su propia teoría muy interesante sobre lo que cayó en Roswell. Dijo que los restos que habían caído allí en Roswell, en el rancho de McBrazel, dice que no era ni más ni menos que un arma secreta japonesa llamada Globo Fugo, de las que se lanzaron cerca de 9.000 contra Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, este hombre, en el momento que dijo esta teoría, que fue bastante insólita, porque es un personaje inteligente, ¿no? Dice que cómo va a ser verdad si cuando ocurrieron los sucesos de Roswell ya había pasado 2 años desde el fin de la guerra, ¿no? De hecho, hubo uno de los que le replicaron inmediatamente, llamado Kevin Randle, y replicó a Keel diciendo que el 509 grupo de bombarderos de Roswell estaba lo suficientemente documentado sobre los fugos, sobre estos globos fugos, como para identificarlos automáticamente y no caer un poco en el error de pensar que era otra cosa distinta, ¿no? Es verdad, las famosas armas secretas no nazis sino japonesas que también... Bueno, es que hubo un grupo japonés, desde luego, claro, eso dentro de la variante segunda, es decir, hubo un grupo japonés, el denominado Comando 731, que estuvo en Nuevo México durante los años 46 al 48. Ese grupo, que fue, entre otros, uno de los que motivó un violentísimo enfrentamiento del general Douglas MacArthur con el alto mando de los Estados Unidos, porque se le acusó, entre otras cosas, solamente de norteamericanos, de la muerte por tortura en prácticas experimentales de armas químicas y bacteriológicas de más de 1.100 norteamericanos. Durante la Guerra Mundial, chinos probaron
con miles y miles y miles de prisioneros chinos. Ellos los llamaban Maruta, es decir, madera para quemar, así como suena. Y los utilizaron para pruebas de resistencia y de experimentación de armas bioquímicas y biológicas. Estos salvajes, por no tiene otra palabra, cuyo líder era los Mengele japoneses. Claro, era un general que estaba a su cabeza puesta a precio por el gobierno chino y por el gobierno ruso. Stalin le quería a toda costa, vivo o muerto. Incluso llegó a que los Estados Unidos simularan su muerte y un entierro para así poder justificar el que colaboró, y se sabe que colaboró, en pruebas con seres humanos vivos del gobierno norteamericano. Una vez Jesús habló en este programa, me acuerdo, de que esta es una de las manchas más negras que tiene Estados Unidos sobre su historia, y lo malo es que poco a poco se va sabiendo y es realmente estremecedora. Segunda posibilidad, que está muy relacionada con la primera. En 1944, cuando los primeros grupos de bombardeo norteamericanos sobre Alemania empiezan a enfrentarse a una serie de oposición de aviones a reacción, como el Heinkel 162 o como los Messerschmitt 262 o 163, se encuentran con que, bueno, el enemigo tiene unas armas sorprendentes. Son cazas rápidos, veloces, que causan un daño tremendo en las fuerzas de bombardeo norteamericanas e inglesas. Entonces abren una operación denominada así, sujeta a papeles, Paperclip, destinada a la captura y localización de todos los científicos alemanes que tienen o que están en posesión del conocimiento de esa tecnología tan asombrosa. Algunos pasaron a la fama, por ejemplo Wernher von Braun, que fue director del proyecto Apolo y que era en aquel entonces el director de la base de lanzamiento de misiles tácticos de Peenemünde, es decir, antes donde se lanzaban las V1 y V2 contra Inglaterra. Todos estos científicos fueron llevados a Estados Unidos y puestos a trabajar en proyectos del gobierno norteamericano. La mayor parte fueron congregados en 3 bases aéreas: Dulce, en Nuevo México; Roswell, como apoyo al grupo 509 de bombarderos tácticos; y White Sands, donde estaba la base de pruebas de la Northrop. Bueno, estos 3 sitios están en un radio de no más allá de 500 kilómetros de los lugares de los impactos de los objetos no identificados. Esto es lo que nos cuenta, que los norteamericanos se apropiaron de los científicos alemanes y japoneses especializados en armas secretas. Lo sorprendente es que yo personalmente creo que lo que cayó en Nuevo México estaba viendo qué era lo que se hacía allí, pero no era lo que se hacía allí. Eso es lo sorprendente. ¿Por qué? Porque pilla de sorpresa a todo el mundo. Jesús, ¿tu hipótesis favorita? Mi hipótesis favorita es la tercera, que dijo Carlos, que como ahora ya lo siguiente no se acordarán cuál fue la tercera, pues es la que, repito, yo creo que ahí cayó un objeto de origen no humano y no terrestre. Y me baso en eso para, bueno, pues la cantidad de datos, de informaciones, de testimonios que nos han llegado, ¿no? Y sobre todo analizando las hipótesis científicas que han intentado explicar lo que allí cayó en el año 47. Entonces todas al final hacen aguas, ¿no? Tanto si nos basamos en las alas Northrop como si nos basamos en las famosas armas V2 alemanas. Por supuesto, si descartamos también lo del globo fugo, que rápidamente John Keel se tuvo que pasar a la otra teoría, ¿no?, de la que hablaremos ahora. Se comentó, claro, que bueno, muy bien, lo de la nave se podría explicar de distintas maneras, pero lo de los humanoides, ¿cómo se podría explicar, no? Salvo que consideráramos mentirosos a todos los testigos que aseguraron haber visto pues a pequeños seres, braquicéfalos, con 4 dedos en las manos, sin orificios, o con orificios pero simulando un poco lo que era la boca y los oídos, etcétera, etcétera. Y se intentaron dar tantas explicaciones, y algunas tan absurdas y tan ridículas, que desde luego caían un poco por su peso. Se habló de experimentos con monos vivos que iban en el interior de las V2. De hecho, hay un testimonio que entre 1947 y 1950 los Estados Unidos lanzaron varios cohetes experimentales con monos vivos en su interior, en el seno de un proyecto que se llamaba Hermes, en esta base, en el campo de pruebas militares de White Sands, ¿no? El que lo dice es ni más ni menos que Gregory Kennedy, que era el antiguo director del Museo Americano del Aire y del Espacio, y reconoció que su gobierno había lanzado 4 V2 tripuladas con simios en estas fechas que acabo de decir. Bueno, pues desde luego, ya digo, es llamar un poco pues estúpidos a todos esos testimonios de personas que visualmente pudieron ver aquellos humanoides, fueran lo que fueran, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis también de las V2, de los monos y de los niños, como en algún caso también se ha postulado, ¿no?, de que se hacían experimentos, bueno, no experimentos, eran naves tripuladas por niños pequeños precisamente por la capacidad tan reducida que tenían las carlingas y historias parecidas, pues bueno, que eso podía haber hecho confundir a los que lo vieron, a estos niños, sobre todo chamuscados, porque algunos de ellos estaban totalmente calcinados, pues con supuestos humanoides extraterrestres. Bueno, también cae por su propio peso cuando se va analizando con detalle todo este tipo de teorías. Por lo tanto,
son de los pocos casos donde yo tengo que descubrirme, ¿no? Porque mira que me gusta siempre buscar una explicación racional y científica, en la medida que se pueda buscar, pero el caso de Roswell y de lo que cayó allí, sabiendo todas las teorías, y yo sé que además Carlos en esto pues está en contra mía, ¿no? Porque él no opina que lo que cayera allí fuera de origen extraterrestre, no me gusta la palabra porque suena como alienígena, pero desde luego lo que cayó allí era algo no humano. No humano. Bueno, yo tengo algunas dudas. Lo que sí estoy de acuerdo con Jesús en parte es en un hecho esencial, que es en lo que para mí... Es decir, yo estoy más que a favor de que cayera algo no humano, desde luego estoy absolutamente en contra de todas las teorías racionales que intento explicarlo, porque tienen una falla esencial, pero esencial desde todos los puntos de vista, y es que nunca, jamás, el gobierno norteamericano ni militares norteamericanos han anunciado la caída de ningún objeto de procedencia no humana. Fue la única ocasión. Claro, es decir, porque es que es de cajón. Es decir, si cae un objeto, aunque sea una nave secreta o un arma experimental, lo que hacen es que acordonan la zona, lo investigan, lo cogen y se lo llevan y llaman a sus superiores. Incluso si fuera una nave enemiga, hubieran operado de la misma manera. Pero aquí no operaron con secretismo. Es decir, no lo intentan ocultar en ningún momento. Y no lo intentan ocultar por la sencilla razón de que tienen la sensación, uno, de que no es una amenaza. Eso es muy importante. Y dos, de que lo que ha caído allí no tiene nada que ver con ellos. Fíjate que no estoy diciendo que no tiene nada que ver con ellos, pero porque no lo saben, sino que no tiene nada que ver con ellos porque no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Y sigo diciéndolo, el grupo de bombarderos 509 fue el responsable del ataque a Hiroshima y Nagasaki. Era lo más avanzado en tecnología de bombardero que había en el mundo. Entonces, que un jefe de inteligencia como Jesse Marcel, de la base de Roswell, cuando se acerca a ver lo que hay allí, no solamente no considera que es una amenaza, sino que le llama la atención, porque lo que ve no sabe lo que es. Y cuando digo no sabe lo que es, era un experto, es decir, sí sabía lo que eran las alas voladoras Northrop, sí sabía lo que eran los proyectos alemanes de cazas a reacción, sí sabía incluso lo que podían ser los Kugelblitz, es decir, los rayos redondos, es decir, los posibles platillos volantes alemanes de finales de la Guerra Mundial, y él sabe que lo que ha quedado allí no es nada parecido a lo que ha visto. Bueno, pues tenemos a Carlos que está apostando de alguna manera por la primera y la segunda hipótesis. Jesús apuesta Ahora diré por qué no creo que es extraterrestre. Jesús apuesta por la tercera. Algunos comentarios supongo que tendréis que hacer sobre la cuarta y quinta hipótesis. Hombre, sí. Un poco abundando en la tercera, ¿no? Cuando, bueno, el supuesto que hubiera caído ahí un ala Northrop, que era lo más parecido a lo que vio Kenneth Arnold en, pues eso, unos días antes, ¿no? El 24 de junio del 47. Pues hay varios hechos anómalos que es lo que te llama la atención. Es decir, White Sands hubiera notificado a la base aérea de Roswell pues la pérdida de una Northrop, y sin embargo no hay ningún testimonio, ningún documento donde lo digan. Es algo absurdo. Si se ha perdido y se ha estrellado allí, pues se comenta, ¿no? Y Jesse Marcel, en fin, un oficial inteligente, además, pues se habría limitado a recoger los restos del artefacto, ya dio buenas, para él muy identificado, por supuesto, y nunca hubiera publicado una nota de prensa haciendo referencia a un disco volante no humano, que es como así apareció en el periódico de Roswell. Le paga los $10 al granjero y se acabó el asunto. Luego, fijaros el caso de los humanoides. Sí, sí. La teoría racional intentó explicar que se trataba de pruebas con niños. Es decir, es posible, y lo vuelvo a repetir, que el gobierno americano, como se empieza a saber ahora, hubiera hecho la barbaridad, como se empieza a pensar, de haber hecho pruebas. Se sabe que ya con personas las hicieron, de explosiones atómicas y demás. Claro, y eso es lo que dicen, que a lo mejor se mantuvo el secreto, porque al experimentar con niños no quería que esto se supiera. Pero es muy dudoso, y es muy dudoso por una sencilla razón. Cuando encargan, bueno, toda esta noticia se filtra porque una enfermera de la base y porque un encargado de pompas fúnebres del propio pueblo reciben un encargo muy curioso. Es el encargo de unos féretros pequeños para acoger a una especie de niños que, es decir, fíjate, un encargo de unos féretros pequeños. Es que es demasiado... Claro, la gente que es testigo observan a distancia, pero lo ven de una manera muy clara, que lo que hay allí tienen 4 dedos. Es decir, sí, pero, esa Carlos, tontería que dices, bueno, tienen 4 dedos, es una ensoñación, es una alucinación. Pero Carlos, bueno, son varios. Un asunto tan importante, ¿cómo le encargas al tipo de la funeraria local? Porque no le dieron ninguna importancia. Es que lo curioso es eso, es decir, no le dieron ninguna importancia en el sentido que no lo percibieron como una amenaza, y eso es lo más interesante de todo. Nadie percibe como una amenaza el incidente de Roswell hasta que reciben una orden telefónica inmediata desde Washington, en la base de Fort Worth, en Texas, de que lo que está pasando ahí es un asunto de seguridad nacional. Y dan órdenes a las fuerzas militares en Fort Worth de mandar tropas y unidades a Roswell y acordonar la zona, capturar todo el material y sustituirlo por material que se pueda identificar. Un momento, Jesús, que creo que se ha pasado la tercera hipótesis, ¿eh? Sí, no es que me haya pasado así. Es que todavía no he dicho por qué no creo que es extraterrestre. Luego. Ah, bueno, pero sí que porque tenemos que hablar algo sobre... El hecho es que, un poco siguiendo a lo que estabas preguntando, Juan, sí. El 23 de septiembre del 47, el general Nathan Twining, jefe de las Fuerzas Armadas, indica en un memorándum escrito desde Wright Patterson
la necesidad de que el tema de los platillos volantes fuera investigado por separado en las fuerzas aéreas. Es decir, hasta septiembre no hay constancia, o por lo menos la certidumbre de que eso empieza a tener su importancia y que debe estudiarse de una forma muy especial y por supuesto ya en secreto. De ahí que algunos de esos testimonios, como el de Glenn Dennis, que era el vecino de Roswell, el empleado en julio del 47 de las funerarias Ballard de la ciudad, que así se llamaban estas funerarias, pues dijera estas cosas y otros testigos lo dijeran, porque hasta ese momento todavía no había constancia de la importancia de todo este proceso, ¿no?, que se generaría con Roswell. Y es en septiembre cuando ya un general, que es Nathan Twining, empieza a tomar cartas en el asunto y dice: ojo, que aquí nos estamos encontrando con algo muy serio, vamos a investigarlo de una forma separada. Y es cuando empiezan a surgir ya los distintos proyectos de los que yo antes hice mención, como el proyecto Oxígeno, o bien el proyecto Grunge, y bueno, y por supuesto ya el informe Condon y cosas posteriores, ¿no? Ahí es cuando surgiría, unos meses después, entre el 30 de diciembre del 47, si es verdad algunas informaciones que nos llegaron, es cuando el secretario de Estado, James Forrestal, pues forma pues lo que, bueno, la orden esta por la cual se crea una comisión de estudio dependiente de la TIC, que más o menos sería el Comité de Inteligencia Tecnológica Aérea, bajo el nombre de Proyecto Oxígeno, para investigar los 273 informes que hasta ese momento se habían recogido solo en esa zona, ¿no? Una pregunta, Jesús. ¿Tú crees que existió realmente el Majestic 12? Vamos a ver, yo creo que existió un comité secreto, ultra secreto, ya no sé si con las características del Majestic 12, como se ha hablado, ¿no? MJ-12. Sí, el MJ-12, que estaba compuesto por 6 científicos y por 6 militares de alta graduación. En fin, toda esa historia que se genera precisamente por un memorándum pues de 8 páginas, que surge, o está fechado por lo menos el 18 de noviembre del 52, estamos hablando ya de una fecha muy posterior a lo de Roswell. Yo no sé si con todos esos matices existió. Lo que yo sí creo es que sí hubo un panel, una especie de comité, se llamara Majestic 12, como se llamara, compuesto por autoridades muy importantes que tenían un especial interés, no tanto en ocultar esto a la información pública, que para eso ya estaba todos sus mecanismos de desinformación, sino por descubrir o averiguar la tecnología que se hallaba oculta en esas naves. Entonces, les interesó tanto que de ahí, esa es una de las consecuencias de que en el año 55 se empieza a crear toda esta base en Nellis, ¿no?, la base aérea de Nellis, en el desierto de Nevada, que después da origen a lo que es el Área 51, porque están tan interesados en lo que hay ahí que se les escapa de la mano, porque sencillamente incluso el material que quedó diseminado por el rancho de McBrazel pues no se identificaba. Ellos decían que no era humano porque era un tipo de aluminio, de plástico, con inscripciones, y no lo olvidemos, que no lo hemos comentado, pero con unas inscripciones que para ellos les parecían jeroglífico porque no las podían entender. Entonces todo ese tipo de cosas son las que genera, por supuesto, un comité ultra secreto, que yo creo que habría algo de verdad, y lo que no hay nada de verdad es lo que generó después las consecuencias del Majestic 12, como fue el informe Matrix, donde se hablaba de una especie de colaboración alienígena con terrestres, donde se intercambiaban pues información técnica por dejarles un poco que pasearan a estos extraterrestres por la Tierra y fueran aduciendo pues a unos cuantos animales y humanos. ¿No creéis en esos pactos extraños de los que hemos hablado? Dice, en absoluto. Intercambios culturales de información a cambio de comida. Nada, en absoluto. Pero ahora voy a aprovechar para decir por qué yo personalmente no creo que se trate de un objeto extraterrestre. A ver, Carlos. Fijaros, Jesús ha citado las fechas. Al citar las fechas acaba de marcar algo esencial. Estados Unidos tarda, el alto mando de las fuerzas aéreas, 2 meses en reaccionar y hacer un informe oficial. 60 días en algo que se considera a partir de entonces de seguridad nacional. Dennis, el representante de las pompas fúnebres, cita como testigo, lo he dicho antes, a una enfermera de la base. Esa enfermera nunca pudo ser localizada como testigo principal, y nunca pudo ser localizada porque fue trasladada a Inglaterra inmediatamente después de los incidentes de Roswell y allí murió, de manera misteriosa. Bueno, el gobierno norteamericano empieza a percibir que esto se trata de un asunto de seguridad nacional cuando empiezan a darse cuenta qué es lo que han encontrado allí. Dicho claramente, yo creo, al igual que Jacques Vallée y en parte que John Keel y que un grupo grande de investigadores norteamericanos, que el gobierno norteamericano es plenamente consciente ya a finales de los años 40 que se enfrenta a algo que no es de este mundo, o sea, eso está claro, pero que tiene obviamente una procedencia no extraterrestre, en el sentido que si son extraterrestres, no hay ninguna prueba ni ningún elemento físico que determine su entrada desde el espacio exterior, dicho claramente. Ahora te acabas de pasar a la cuarta y a la quinta hipótesis. Me acabo de pasar a la hipótesis no explicada. Es decir, yo sigo pensando, yo soy de los que cree que el gobierno norteamericano no tiene ningún humanoide, y si lo tiene da absolutamente igual, no es el problema fundamental, pero que en cualquier caso sí que saben que lo que cogieron allí de materiales no les llamó la atención en un principio porque ni siquiera eran capaces de entender lo que era. Tardan mucho tiempo en darse cuenta de la trascendencia que tiene lo que acaban de encontrar. ¿Cómo es posible que sean tan lentos?
si se trata de una amenaza extraterrestre y aparentemente hostil, dado que es en territorio norteamericano? Pues precisamente porque no es ninguna de las dos cosas. Ni les parece extraterrestre ni les parece en un principio hostil. Lo que les parece es extraño y diferente. Y lo extraño y diferente no tiene por ser enemigo ni lejano. Esa cosa tan extraña, yo creo que la han ido afinando durante los últimos 50 años. Yo no sé si los Estados Unidos o las grandes potencias del mundo saben ahora mismo a lo que se enfrentan o lo que hay, pero creo sinceramente que lo intuyen. Lo intuyen. Y que eso que intuyen no nos lo dicen. Ese asunto de Roswell, Jesús, ¿tú piensas que puede tener su homólogo en Rusia? ¿Hay otra Área 51 en Rusia? Sí, bueno, de hecho sabes que a raíz de esto se empezó a hablar de muchísimas áreas secretas, y no solo en Rusia, sino en algunos otros países europeos, donde parece que tienen sus zonas reservadas, sus zonas de experimentación. En Alemania se hablaba también de que había una zona pues muy especial, por supuesto alrededor de una de sus bases aéreas, donde se experimentaba con tecnología pues bueno, de procedencia extraña, vamos a llamarlo así. Y en Rusia siempre se ha comentado que hay una zona, bueno, en la parte sobre todo más desértica y más aislada, ¿no?, de Rusia, donde se estaba experimentando con posibles estrellamientos también de naves procedentes de a saber de dónde, con su tecnología, y de ahí un poco esa escalada, ¿no?, armamentística que estaban entre ellos durante la Guerra Fría, pues alternando casi con Estados Unidos. Era una de esas conspiraciones que salió, nunca se pudo comprobar, y menos ahora, fíjate que con el aperturismo que ha habido en la antigua Unión Soviética, pues ese tipo de datos podían haber salido a la luz, y sin embargo ningún dato ha confirmado la existencia de esa posible área. Pienso que posiblemente fue otro de esos bulos que se lanzaron para una especie de toque de atención a los Estados Unidos, como diciendo, bueno, ojo, que nosotros también tenemos nuestra Área 51, que nosotros también estamos experimentando, que nosotros sabemos lo que vosotros sabéis y que en cualquier momento os podemos contratar. Mira qué interesante, Jesús. Fijaos qué interesante que uno de los... además lo comentamos aquí en primicia cuando vino Javier Sierra a contárnoslo, que es el informe Cometa. El informe Cometa, sí. El informe Cometa, que para mí tiene mucho de globo sonda para captar ideas. Es el informe que manejan las autoridades francesas. El informe Cometa, exacto, es el informe que supuestamente los servicios secretos franceses facilitaron al primer ministro francés y al presidente de Francia a finales del año pasado, en el cual se da por hecho la existencia, por eso los franceses lo reconocen desde hace mucho tiempo, de objetos volantes no identificados en el cielo francés, que no se sabe qué procedencia tienen ni de dónde vienen muy bien. Bueno, independientemente de que el informe Cometa, yo estoy pensando es un globo sonda en el sentido que da por hecho la procedencia extraterrestre, si lo dice de manera expresa, y yo creo que no se lo creen ni los propios que hacen el informe, sí cita expresamente a Roswell. Y cita expresamente a Roswell en el matiz más interesante, que es la idea del sembrado. Es decir, alguien colocó el objeto allí para que los americanos lo vieran. Precisamente allí, es decir, a propósito. Si la teoría de la colocación es correcta, es decir, si una especie, digamos, inteligencia o entidad colocó el objeto para que en determinado momento alguien lo cogiera allí, ¿por qué no otro exactamente igual en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética? O ¿por qué no el famosísimo mito de que el primero de todos no cayó allí, sino que cayó en el año 1940 en la isla noruega de Spitsbergen y fue localizado por un grupo alemán en el año 41? Si eso es cierto, la teoría del sembrado es muy interesante, porque demuestra no solamente una inteligencia, sino el que una tecnología evidentemente muy superior hubiera tenido un accidente tan tonto. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una inteligencia superior que está procurando que nos desarrollemos a golpe de tecnología que nos imponen ellos de alguna manera. Claro, fíjate que aquí entramos ya un poco en el quid de la cuestión. Si admitimos, esto hay que ir por fases, ¿no? Sí. Si admitimos, por supuesto, que un ovni se estrelló en Roswell en el año 47, si admitimos que eso, lo que cayera allí, fue recuperado por las Fuerzas Aéreas norteamericanas y que se investigó. Si admitimos que su tecnología, la tecnología que estaban detectando, era superior a la terrestre que había en aquella época. Si admitimos que el Área 51 pues fue una consecuencia directa de todo este tipo de naves y de conocimientos que fueron adquiriendo gracias pues a estos estrellamientos. De hecho, recordemos que se bautizó una de estas operaciones con el nombre de Blue Fly, el vuelo azul, a raíz de lo de Roswell, donde se pone en marcha toda una operación destinada a recoger restos semejantes a los de Nuevo México, pero en todo el mundo. En todo el mundo, ¿eh? Ahí surge lo del vuelo azul, y hasta el punto de que, bueno, pues uno de los mejores investigadores del tema de Roswell, de lo que es los estrellamientos de ovnis, que es Leo Springfield, asegura haber accedido a zonas militares restringidas, sobre todo a la de Wright-Patterson, y afirmó tener noticias de 17 ovnis estrellados y recuperados entre 1948 y 1954 en todo el mundo. Que una de las teorías conspiranoicas, esto no me lo creo especialmente, pero sería preocupante si fuera verdad,
autoriza a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a localizarlos y capturarlos en cualquier punto del planeta Tierra donde se encuentren. Se supone que cada con captura... o sin autorización de la nación soberana. Cada captura de un supuesto ovni estrellado va a parar al Área 51. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, además, ni siquiera hay pruebas de que lo hayan hecho alguna vez, pero yo que es curioso que una de las teorías defienda esto, es decir, la capacidad de Estados Unidos de vulnerar la soberanía nacional de cualquier estado del mundo si tiene noticia de que ha ocurrido un incidente de ese tipo. Claro, primera potencia mundial, la hegemonía. Claro. Sí, pero también tardaron mucho en darse cuenta de ello. Es decir, a mí lo que más me atrae y me interesa del fenómeno Roswell es por qué tardan tanto, todo el tiempo tardan mucho. Y tardan todo el tiempo mucho porque sinceramente creo que no sabían a lo que estaban enfrentando. Es decir, que era algo tan absolutamente extraño y al mismo tiempo tan absolutamente cercano, tan familiar, que ni lo conciben como una amenaza, ni lo conciben como algo propio. Entonces, eso les hace dudar de una manera extrañísima. Lo cierto es que han pasado casi 53 años, Jesús, y si vemos ahora cualquier incidente ovni, pues parece asunto menor comparado con lo de Roswell, ¿eh? Claro. Es que no ha habido algo que lo supere, ¿eh? Es el número uno sí. Por todo el secretismo que hubo alrededor. A lo mejor después no hubo tantas cosas como se ha dicho, pero bueno, de hecho, sabes que se comentó que cuando se cumplieran 50 años del estrellamiento, precisamente por esa ley de libertad de información que tienen Estados Unidos, que a los 50 años deberían liberar todo lo que es su información secreta, pues no ocurrió. Lo que ocurrió... Es que liberaron un documental, ¿no? Y claro, y de todos es conocido, ahí sí que globaron, saltaron un poco, bueno, pues a la opinión pública con una conspiración de esas baratas, ¿no?, de un documental sobre la supuesta autopsia, 3 autopsias realmente, porque aquí se divulgó uno de los vídeos, pero realmente se difundieron en San Marino 3 distintos vídeos en relación con las autopsias de estos humanoides, y con eso intentaron echar tierra en el asunto, intentando hacer una maniobra bastante burda, que era vincular las autopsias con el fenómeno Roswell. Después se empezó a analizar con detalle pues todos los pormenores, sobre todo el origen de esas informaciones, de esos vídeos, donde estaba el rey Santilli por medio, ¿no?, de dudosa honorabilidad, y donde, bueno, pues se empezaron a añadir tanta desinformación. Incluso el cámara, Barnett, dijo que el estrellamiento de Roswell no fue en julio, sino que había sido un mes antes, que había sido en junio. O sea que ya para colmo, pues un capítulo más a esa desinformación general. ¿Ese documental que declaró fue un fraude, sí o no? Sí. Vamos a ver. Estamos hablando de varios documentales, por lo menos 3. Se sabe fehacientemente que 2 de ellos eran un fraude. El que vimos aquí en España. Uno de ellos, el que era más... extenso, ¿no?, donde aparecían más elementos, aparecía ese teléfono, el reloj, en fin, la mesa de la autopsia, el muñeco, una serie de historias. Lo que sí ocurrió es que, por supuesto, casi todos los datos, yo te digo un poco lo que es lo último, ¿no?, y además lo último, pues cotejado pues con los ufólogos de prestigio que tenemos en este país. Y uno de ellos, por ejemplo, Javier Sierra, que sabéis que es el que más de cerca ha seguido el caso, estuvo allí además en Nuevo México, en Roswell, y escribió pues el único libro que existe en España con detalle de todo este incidente, ¿no?, que es Roswell, Secreto de Estado, publicado por la Editorial Edad. Bueno, pues yo cuando le he hecho esta pregunta, y creo que es una opinión autorizada, ¿no?, siempre me decía, o me dice lo mismo, y es que oficialmente todavía esa autopsia no se ha demostrado que sea falsa. Es decir, hay muchos indicios de que fue manipulada, de que se intentaba pues desviar la atención del fenómeno Roswell a los 50 años de cumplirse lo del incidente, etcétera, etcétera. Pero tanto por el análisis que se hizo de la película, como por los elementos que aparecían en esa película, donde se dijeron que no podían ser del año 47, sino tenían que ser posteriores. Después se demostró que no, que perfectamente ese teléfono y ese utillaje pues podía ser perfectamente del año 47. Por una serie de indicios, no se ha demostrado que sea falsa. Ojo, no quiere decir que sea auténtica, pero tal como se empezó a decir rápidamente que aquello todo fue un muñeco, que fue una especie de parodia para ganar dinero y tal, evidentemente pudo haber mucho de eso, pero todavía no ha existido la prueba definitiva que dijeran: hemos descubierto el talón de Aquiles, sabemos que Ray Santilli era un sinvergüenza y que Jacques Barner no filmó nada, sino que todo fue pues eso, un montaje con una película del año 47 muy bien trucada, etcétera, etcétera. Eso todavía no se ha podido determinar, lo que no, ya digo, no quiere decir que la película sea cierta. Estoy de acuerdo con Jesús en lo que acaba de decir, salvo que en mi opinión personal, y vuelvo de nuevo al folclore, el otro día hablamos de abducciones y os acordáis que Bruno y yo estábamos hablando en paralelo de abducciones y cada uno decía una cosa. Eso es. Totalmente complementaria. Bueno, voy a complementar lo de Jesús. Hay un fondo, cuando yo vi la filmación hay algo que me llamó mucho la atención, que es el teatro. Es decir, hay un fondo de teatrillo muy difícil de apreciar. Es decir, eso no es un elemento objetivo que se pueda decir medir, cuantificar o demostrar, pero las cosas en la filmación están colocadas como tienen que estar colocadas. Es decir, no sé cómo explicarlo, hay una sensación... No hay desorden aparente. Efectivamente.
Es decir, es una sensación de perfección que llama la atención. El reloj está... creas, porque realmente la autopsia es una chapuza. No, me refiero... Exacto, la autopsia, que es lo interesante, es una chapuza. Claro, pero todo lo que lo rodea está colocado donde tiene que estar. Hay un reloj para que tú lo veas, hay una mesa para que tú lo veas, hay un cable de teléfono con dudas para que tú veas un cable de teléfono con dudas. No tiene el famoso espiralito, sino que es un cable... Tiene el espiralito cuando eran prácticamente en aquel entonces rectos. Se demostró luego que no, que sí los había de espiral. Bueno, está todo como las abducciones, es decir, está colocado para que tú lo veas como lo tienes que colocar. Es lo que se llama el fenómeno Caperucita. Es decir, está todo colocado como en un cuento. Es decir, todo tú lo ves, y lo más interesante del asunto, que es la autopsia, es extremadamente chapucera, sin embargo. Es decir, parece una carnicería, más que la están ahí destrozando al pobre muñeco de Henson, pero bueno, porque parece goma espuma. Es decir, y la verdad es que es cierto, es decir, no hay nada que haya demostrado que la película es falsa, lo cual me hace sospechar curiosamente que lo es. Porque no hay nada que lo consiga demostrar. Es decir, está lo suficientemente bien hecho para que nadie se lo crea y lo suficientemente bien hecho para que nadie demuestre que es falso. Es tan absolutamente extraño, aparte que el muñeco no encaja con las descripciones. Igual que yo no me creo a los que dicen que son niños, pues esto no encaja con lo que dicen los testigos. Los muñecos, los supuestos extraterrestres es grande, serían... tiene más dedos, es totalmente distinto a lo que describen. Serían unos grises muy deformados, ¿no? Sí, es un barrigón, es otra cosa, es una especie de niño. Este sí que parece un niño, mucho más que lo que describen, curiosamente. Sí. Lo que describen se afina mucho más al arquetipo clásico de lo que luego fue el Grey, o sea, más pequeñito, más cabezón, más chiquitín. Estos son grandones, también alimentados, parece que tienen claro, no coincide con los tienen más dedos, que supuestamente se vieron allí en Roswell, por lo menos uno de los informes que hizo este hombre, ¿no? El famoso de las funerarias Ballard, ¿no? Donde comentaba, y lo digo muy deprisa, ¿no? De que era un ser con características anatómicas pues fuera de lo común. Él hablaba, estoy hablando de lo que él vio en el año 47, no de la autopsia. Ojos hundidos dentro del cráneo, que carecían de nariz y de oídos, y que en su lugar se aparecían, bueno, pues una especie como de pequeños orificios, ¿no? O sea, estos testimonios y más no coincidían con el muñeco, entre comillas, que aparece en la autopsia supuesta de Roswell, que surgió, pues eso. Pero mira que hubiera sido fácil hacerlo coincidir, que eso forma parte de mi teoría. Claro. No querían que coincidiera. Sí. Estaba clarísimo. Algo extraño. Pues hoy hemos aprendido mucho más acerca de Roswell, un asunto que nos habéis pedido con muchísima insistencia, y aquí lo hemos expuesto en nuestro monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Yo creo que básicamente hemos contado todo, aunque claro, el asunto es complejísimo y podremos estar horas y horas, pero no se trata de eso, se trata de trasladar estos asuntos con amenidad a nuestros amigos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad, Jesús? En eso estamos de acuerdo, y por supuesto, hombre, todos los entes saben perfectamente que esto no es ni más ni menos que la antesala de un caso muchísimo más complejo, y que aquí, a pesar de que se han dado muchísimos nombres y citas y años, no es ni más ni menos que una pequeña punta del iceberg, porque hay muchísimo más, y encima ha quedado flotando en el aire pues una de las preguntas que has formulado y que al final nos ha podido dar tiempo, y es decir, si realmente no es no humano, qué es lo que pretenden, qué es lo que se procura con todo este tipo de cosas, y a quién beneficia, por ejemplo, toda esta ocultación del fenómeno OVNI, y en concreto de Roswell. Bueno, puedes hacer un comentario si quieres, Jesús. No, porque sí me parece interesante, porque ya que estamos hablando de las últimas hipótesis, realmente estamos hablando de un teatrillo, de algo que está ahí, y si realmente se acepta un poco la hipótesis, ¿no? Que es una hipótesis de trabajo, de que lo que cayó allí no era humano, que era entonces, y que se pretende, bueno, pues un poco el informe Cometa, que también hemos hecho alusión, ese famoso informe que están manejando ahora pues las autoridades gubernamentales francesas, ponen un poco el dedo en la llaga. Es decir, están hablando de un proceso que no surge en el año 47, ese es el error. Estamos hablando de un proceso que surge prácticamente desde que el hombre es hombre, donde se han visto siempre fenómenos anómalos en el aire, donde el fenómeno religioso, y no lo olvidemos, es fundamental para entender un poco toda esta problemática, y donde sí que nos llevaría pues a unas especulaciones místicas, casi espirituales, que desde luego desbordaría lo que es el ámbito temporal de este programa. Pero sí dejar claro algo, por ejemplo, que sí dijo Bob Lazar, este hombre que filtró una serie de secretos del Área 51, que rápidamente se le tachó después pues de conspiranoico también. Él dijo algo que bueno, pues le sirvió para desacreditarle definitivamente, y que sin embargo está en consonancia con lo que dice el informe Cometa. Él decía que estas supuestas inteligencias que están detrás del fenómeno y que estaban detrás de lo de Roswell, pues de vez en cuando hacen inseminaciones artificiales a hembras humanas para que surjan líderes espirituales, y de ahí nazcan las religiones. Las religiones que para él, según las informaciones que le había recabado, eran las mejores manipuladoras de la conciencia humana para que pudieran hacer lo que estas inteligencias que están detrás del fenómeno quieran hacer. Entonces, nada mejor que embotar las mentes con distintos dogmas y con distintas creencias para
que se olvide un poco lo que es la esencia, lo que es el origen, lo que es el misterio de todo esto que estamos debatiendo esta vez. Fíjate. He hecho bien en darle unos minutos para comentar. Ahora, por mi parte, muy brevemente, decir simplemente que Jesús acaba de decir ahora la teoría más moderna del colegio invisible, de Jacques Vallée. Esto es un proceso a largo plazo de modificación de la conciencia humana a un plazo muy largo. Sea lo que sea, es decir, efectivamente el informe Cometa acertó, no es nuevo y es una cuestión digna de estudio. Yo creo que no es casual que fuera en Estados Unidos, creo que no es casual que fuera en Roswell, creo que no es casual que fuera en ese año, y no deja de ser bonito, porque todo forma parte de una especie de juego, que el Área 51, que es un lago seco, un lake, un dry lake, es llamado exactamente igual, su nombre, el nombre que figura en el escudo, que el lugar del que viene Alicia del País de las Maravillas, Dreamland, la tierra de los sueños. Pues la Zona Cero, que solo trabaja con los mejores, es el caso que esta noche habéis visto. Jesús Callejo, Carlos Canales, magníficamente expuesto, brillantemente expuesto el caso de Roswell y también, por supuesto, del Área 51. Una hermosa base. Ya nos gustaría a nosotros, Carlos, ¿verdad? Tú y yo que tenemos posible, Jesús no, porque viene de origen humilde. Entonces, pues claro, pero nosotros podemos tardar unos meses en recorrerla. Eso es. La verdad es que hay discriminación. Y con una buena cantimplora, porque en medio del desierto del tamaño de Asturias, pues la verdad es que... Está bien, Jesús, te cederemos 1000 kilómetros cuadrados. Gracias, Jesús Callejo, muchas gracias. Un abrazo a Carlos Canales, hasta la próxima. Hasta el viernes. Y el viernes en la tertulia con asuntos fascinantes, como siempre. Pues aquí estaremos.